buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar una patología bastante frecuente, ¿no? En la consulta médica de lo que corresponde al servicio de gastroenterología, ¿no? Que es úlcera péptica. Bien, para hablar de úlcera péptica, vamos a empezar diciendo que la úlcera péptica es la descontinuidad de la mucosa gástrica, ¿ya? Que va a pasar la muscular de la mucosa. Entonces, ¿cómo definimos úlcera péptica? Va a ser aquella discontinuidad de la mucosa gástrica, la cual va a sobrepasar la muscular de la mucosa, ¿ya? Tenemos que se va a dividir en dos tipos de úlcera péptica, ¿ya? Se va a dividir en una úlcera péptica duodenal y en una úlcera péptica gástrica. La úlcera péptica duodenal va a estar relacionada con la mayor producción de ácido clorhídrico y la úlcera gástrica va a estar relacionada con la poca producción de ácido clorhídrico. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Bien, ambos tipos de úlcera péptica, la mayoría de estas va a ser causada ¿por quién? Por Helicobacter pylori. Dentro de la úlcera duodenal va a ser el 95% y en la úlcera gástrica va a ser el 70%. No olvidemos que el Helicobacter pylori, ¿ya? Que el Helicobacter pylori va a ser una bacteria gram negativa, flagelada, microaerófilo. ¿Ya? ¿Qué significa microaerófilo? Que solamente va a necesitar pequeñas cantidades de oxígeno para poder sobrevivir, ¿ya? Y que esta Helicobacter pylori va a tener diferentes tipos de factores de virulencia, los cuales van a afectar la mucosa gástrica. Dentro de estos, y la principal que tenemos, va a ser, ¿qué cosa? La ureasa. La ureasa lo que va a hacer es neutralizar el ácido gástrico, ya el ácido clorhídrico, produciendo así el daño a la mucosa intestinal. Entonces, ¿cómo se produce el principal daño a la mucosa gástrica o intestinal? Va a ser a través de la ureasa. Pero todos estos van a seguir siendo factores de virulencia, siendo el principal otra vez la ureasa. Por ejemplo, los flagelos, ¿cómo se los considera como un tipo de factor de virulencia? Sabemos que al haber una infección ya por Helicobacter pylori en la mucosa gástrica, estas van a proliferarse, ¿ya? Esta proliferación va a hacer que estos mismos flagelos, por el mismo movimiento que ejerzan estas bacterias, van a causar este daño a nivel de la mucosa gástrica, ¿ya? Entonces, continuemos. La úlcera duodenal, el 5% va a ser causado por AINES y menos de 1% van a estar otras patologías. En la úlcera gástrica va a ser mucho mayor la patología causada por AINES, ¿ya? Y tenemos que tener en cuenta y bien en claro que la úlcera gástrica nos va a causar, ¿qué cosa? Los adenocarcinomas, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener eso presente. ¿Y cómo va a suceder esto? Como nosotros sabemos, tenemos un epitelio normal en el estómago, ¿no es cierto? Un epitelio normal, ¿ya? Sea cual sea en sí, sea cual sea en todo el tracto gastrointestinal, solamente en el esófago, como sabemos, cambia el tipo de epitelio, ¿ya? Este epitelio, primero, ¿cómo va a suceder esta neoplasia, este adenocarcinoma? No nos olvidemos que primero va a suceder, ¿qué cosa? La metaplasia, que va a ser el cambio de epitelio, ya por ejemplo, si era un cilíndrico o si era, por ejemplo, un poliestratificado, plano, no queratinizado, que lo tenemos a nivel del esófago, por ejemplo, va a cambiar a uno, por ejemplo, monoestratificado, cilíndrico, ciliado, ya por así suponerlo. Eso nos va a significar metaplasia, ¿ya? Y después de que esta metaplasia no se va a poder controlar, ya vamos a tener lo que corresponde ya a la displasia. Lo que correspondería a la displasia es la no poder diferenciar los tipos celulares, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, me va a causar estos adenocarcinomas, ¿ya? Que son los primeros en frecuencia a nivel gástrico, ¿ya? Bien.
En este cuadrito de acá vamos a ver una pequeña diferenciación de lo que corresponde al Helicobacter pylori relacionado con la producción de ácido clorhídrico, ¿ya? Como sabemos, el Helicobacter pylori va a infectar a una mucosa gástrica normal, produciéndose una infección aguda y luego pasando por una crónica. Solo para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Que el 50% de la población mundial está infectado con Helicobacter pylori, pero solamente del 10 al 30% me van a producir, ¿qué cosa? Las manifestaciones clínicas, ¿ya? Eso tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, dentro de esta infección crónica ya del Helicobacter pylori, que me va a producir las manifestaciones clínicas, tenemos que se va a dividir en tres. Como primero, vamos a tener a una gastritis predominantemente antral, a una gastritis atrófica, ¿ya? Pero gástrico, y una pangastritis no atrófica, que va a ocupar como pan, como lo dice, ¿no? El prefijo pan a todo el estómago. Dentro de la gastritis predominantemente antral, lo que va a predominar va a ser, como les dije, la producción elevada de ácido clorhídrico. Y la principal lesión que nos va a dar va a ser la úlcera duodenal, ¿ya? En cambio, la gastritis atrófica que predomina en el cuerpo gástrico, lo que nos va a suceder primero, como les expliqué hace un momento, va a ser la metaplasia intestinal, luego nos va a dar la displasia y luego el cáncer gástrico. ¿Cómo qué? Como el adenocarcinoma. Ya no se olviden que es el el más frecuente de los cánceres a nivel gastrointestinal, ¿ya? Luego que tenemos acá que la gastritis panatrófica nos puede dar, ¿qué cosa? El linfoma de Malt. El linfoma de Malt es la segunda neoplasia más frecuente a nivel gástrica, ¿ya? No sé si recuerdan qué significaba el linfoma de Malt, que es el tejido linfoide asociado a mucosas, ¿ya? También no se olviden que es un linfoma tipo, ¿qué cosa? No Hodgkin. No se olviden que tenemos linfomas Hodgkin y no Hodgkin, ¿ya? Y que también va a ser de una baja frecuencia, ¿ya? El poder de invadir de esta neoplasia va a ser muy baja, comparado, por ejemplo, con el linfoma de Burkitt, no sé si se acuerdan, que también va a ser no hodgkiano, pero que va a tener una alta frecuencia, un alto poder de esparción a nivel de todo el organismo. Bien, entonces, una vez que nosotros ya ya tengamos a Helicobacter pylori dentro de nuestro organismo, podemos observar que van a existir diferentes patologías que se relacionan con esto, como que tenemos, por ejemplo, como una gastritis crónica, como una úlcera péptica, como una neoplasia de mal gástrica o como un cáncer gástrico. Pero recientemente, si ustedes leen la última edición del CTO, ustedes pueden encontrar que el Helicobacter pylori se lo ha relacionado con otras patologías, por ejemplo, como ¿qué? Como el PTI, como la púrpura trombocitopénica inmune, o también con la anemia ferropénica. Recientemente se lo ha relacionado con esas patologías, ¿ya? Hay que tener en cuenta entonces. A una anemia ferropénica de difícil tratamiento. Pues entonces, tú sospechas ya si tienes una anemia que no se puede tratar, se te hace muy difícil el tratamiento, sospecha de que también el paciente tenga Helicobacter pylori dentro de su organismo causándote este cuadro. Bien, dentro del diagnóstico diferencial de una úlcera péptica tenemos diferentes patologías. Por ejemplo, nos pueden hacer confundir con un ERGE, una dispepsia funcional, dispepsia por fármacos, por una gastritis aguda, un cáncer gástrico, una litiasis vesicular, aneurisma de aorta, etc. Como pueden ver, tenemos que tener bien claro cuál es la clínica y a qué nos enfrentamos, ya que pueden parecerse a diferentes tipos de patologías. ¿Ya? Lo más frecuente es que, como les dije, la úlcera péptica suceda a nivel duodenal, en la primera porción del intestino delgado que va a ser el bulbo duodenal, ¿ya? Y la úlcera gástrica, lo más frecuente que suceda, va a ser a nivel de la curvatura menor del estómago, específicamente acá, que es conocido como la cisura angularis, ¿ya? No nos olvidemos de eso. Existe una clasificación de Johnson, ¿ya? Lo cual más o menos nos va a orientar o lo vamos a clasificar dependiendo de dónde esté ubicado la úlcera péptica.
Por ejemplo, la tipo 1, que está ubicada a nivel de la curvatura menor o prepilórica. La tipo 2, que va a estar a nivel curvatura menor y duodenal. Una tipo 3, que va a estar a nivel antropilórica. Una tipo 4, que va a estar a nivel del cuerpo gástrico. Y una tipo 5, ya que va a ser causado por el uso crónico de AINES. No nos olvidemos. Y también recordemos que cuáles son los AINES que son más gastrolesivos. El ketoprofeno y el ketorolaco. ¿Ya? Así que tenemos que tener cuidados en pacientes mayores de dar estos fármacos, ¿ya? ¿Y cuál es el menos gastrolesivo? El paracetamol, ¿ya? Es el menos gastrolesivo, pero no te olvides que es hepatotóxico. No te olvides que es el hepatotóxico centrolobulillar, ya a nivel de la zona 3, ¿ya? No te olvides de eso. Para nosotros llegar a un diagnóstico de lo que corresponde a la úlcera péptica, vamos a tener que nuestra mejor prueba va a ser una endoscopía digestiva alta, más la biopsia. Eso va a ser nuestro diagnóstico para un paciente que presente una úlcera péptica. ¿Ya? ¿Y esta en qué consiste? En la prueba de ureasa rápida, en la histología, no se olviden que la coloración para la histología va a ser el GIEMSA, ¿ya? Y el cultivo. En eso va a consistir la endoscopía más la biopsia, que tiene una sensibilidad del 85 al 95% y una especificidad del 95 al 100. En cambio, los métodos indirectos, más que como método diagnóstico, nos van a dar como manera de seguir o de seguimiento del tratamiento de mi paciente. Ya, por ejemplo, ¿qué cosa? La prueba de aliento con urea nos va a dar qué tan efectivo nosotros o qué tan efectivo fue el tratamiento con nuestro paciente. Ya, eso entonces va a ser la prueba de aliento con ureasa. Y la menos específica va a ser la prueba serológica, que solamente tiene una especificidad de 80 a 95%. Va a ser la menor de todas. ¿Ya? Bien. En lo que corresponde al tratamiento ya de infección por Helicobacter pylori, tú te vas a acordar así, que el tratamiento va a ser OCA. ¿Qué significa OCA? Omeprazol, claritromicina y amoxicilina. Ese va a ser tu tratamiento. El omeprazol lo vas a dar 2 veces al día de 20 miligramos o lo puedes dar una sola dosis de 40 miligramos. No te olvides, 30 minutos antes del desayuno. Siempre se lo da en ayunas, ¿ya? La claritromicina va a ser 500 miligramos, ya también 2 veces al día, cada 12 horas. Y la amoxicilina va a ser 1 gramo cada 12 horas también, ¿ya? Ese va a ser tu tratamiento para erradicar la bacteria Helicobacter pylori. Y lo tienes que hacer seguimiento para ver si tu tratamiento está bien. ¿Con qué? Con la prueba de aliento, ¿ya? Y en caso no te funcione eso, tú vas a pasar a tu segundo tratamiento, que va a ser el BUND. Bismutol, omeprazol, metronidazol y las tetraciclinas. Va a ser tu segunda línea de tratamiento en caso no te funcione la primera, ¿ya? Y generalmente lo vas a dar ¿en qué? Aquellos pacientes que ya tuvieron un primer tratamiento ¿con qué? Con OCA, ¿ya? No les vas a dar el mismo tratamiento, sino que vas a empezar con tu BUM. Ya, ahí te dejo el cuadro para que puedas darle una leída de cómo son también la tercera y la cuarta línea de tratamiento en caso tampoco estos dos no funcionen. Entonces, para que tú puedas, acá vamos a mostrar algunas características que nos van a diferenciar entre una úlcera duodenal y una úlcera gástrica. Lo primero que tú te vas a acordar, y va a ser por el nombre, es que la úlcera duodenal va a ser más frecuente en quienes, en grupos O. La úlcera gástrica va a ser en grupos A, ¿ya? La frecuencia de la úlcera duodenal, como te dije, va a ser más frecuente. La edad también va a ser en personas menores la úlcera duodenal
Y la clase social va a ser alta de la úlcera duodenal, ya sea por alcohol o por cigarros. En comparación con la úlcera gástrica va a ser por café o fármacos, no te olvides de los AINES. ¿Ya? También existe algunas cosas típicas que nos van a hacer diferenciar de una duodenal de una gástrica. Por ejemplo, que la úlcera duodenal lo vas a aliviar con las comidas. Posteriormente, después, postprandial, va otra vez a regresar este dolor, ¿ya? En cambio, a ver. En cambio, la úlcera gástrica, al momento de la digestión, el dolor va a aumentar. Eso es lo que te tienes que acordar. La úlcera duodenal va a calmar con las comidas y va a regresar después de un momento, y la úlcera gástrica va a aumentar con las comidas, ¿ya? Que la úlcera duodenal va a ser un dolor tipo quemante, un poco más localizado a nivel del epigastrio, ¿ya? En cambio, la úlcera gástrica va a ser un dolor mal definido a nivel de toda la ubicación del estómago, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Bien, estas son las principales complicaciones que van a suceder en las úlceras pépticas. La primera complicación más frecuente que va a suceder va a ser la hemorragia. Ya es la complicación más frecuente que sucede en adultos mayores y que es la principal indicación de ¿qué? De cirugía. No te olvides que esta se va a presentar por una melena y por una hematemesis. Cuando tú rotes ya por clínicas, y los que ya hemos rotado quizás y hemos podido observar y bueno, oler lo que corresponde a la melena, nunca te olvidas porque es un olor bastante desagradable. La melena es un color negruzco, así como la brea, ¿ya? Y sobre todo lo que es muy, muy característico, aparte de eso, que también es característico, es el olor, que es un olor completamente desagradable, ¿ya? La segunda complicación más frecuente va a ser la perforación, que va a ser en la cara anterior del duodeno. Ya no te olvides, porque esto también se preguntan. Cara anterior del duodeno, la complicación más frecuente va a ser la perforación. ¿Y cómo lo vas a presentar? ¿Cómo se va a presentar esto? Como un dolor súbito en el epigastrio, sucediendo el signo de Jover. ¿Qué es el signo de Jover? También como algunos ya hemos pasado por clínicas, bueno, estamos en clínicas, más bien dicho, no te olvides que llevamos un curso de semiología, ¿no? Y hay una de esas características que es la percusión. Sabemos que diferentes estructuras del estómago tienen diferentes sonidos a la percusión. El hígado, como sabemos, tiene una percusión mate, los intestinos una percusión más timpánica, por ejemplo. Entonces, ¿qué es el signo de Jover? El signo de Jover va a ser la pérdida de la matidez hepática, ¿ya? Va a ser la pérdida de la matidez hepática. Ese es el signo de Jover, por la perforación que sucede. Ya, entonces lo que va a suceder es, ¿qué cosa? Un neumoperitoneo. ¿Ya? ¿Y tú cómo lo diagnosticas el neumoperitoneo? Muy fácil, ¿verdad? Con una radiografía simple de tórax, abdomen. ¿Ya? Ese es el signo de Jover, que tenemos que tenerlo en cuenta. Pérdida de la matidez hepática, ¿ya? Otra de las complicaciones que también tenemos va a ser, ¿qué cosa? La penetración, ya que esta va a suceder en la cara posterior. Y por lo tanto, como sabemos por anatomía, casi a la cara posterior, no tan posterior, del duodeno va a estar el páncreas. Por lo tanto, a nivel de los exámenes que nosotros vayamos a sacar, vamos a tener ¿qué cosa? Que aparte de nuestra úlcera, vamos a tener elevación de la amilasa. Porque puede suceder ¿qué cosa? Una pancreatitis. ¿Ya? No te olvides de eso. Otra de las complicaciones también va a ser la obstrucción, como complicación rara, nada más por estenosis, por la misma fibrosis que va a suceder de esta úlcera. ¿Ya? En esta de acá es la clasificación de Forrest. Ya es la clasificación de Forrest para que a través de la endoscopía digestiva alta, o a través de una endoscopía nada más, perdón,
A través de una endoscopía vamos a ver la frecuencia la lesión más común, la complicación más común va a ser la hemorragia. Y a través de Forres lo vamos a clasificar, ¿ya? No te olvides que la 1 se dividen en 6, creo, ¿ya? Vamos a empezar a escribirlos. Que la 1A va a ser en jet, ¿ya? A chorro. La 2B, perdón, la 1B va a ser en capa o en napa. Tienes la 2A, que va a ser un vaso visible, ¿ya? La 2B va a ser coágulo adherido. La 2C va a ser una capa de hematina. Y la 3, en donde ya tenemos una lesión limpia con fibrina. Ya suelen preguntar la clasificación de Forres, por eso es importante mencionarla. Y nada más, para terminar ya, que también existen úlceras por estrés. Ya también existen úlceras por estrés. ¿Ya? Y dentro de estas úlceras por estrés vamos a tener a dos características, dos que son muy características de estos, que existen úlceras por traumatismos encefalocraneanos, y la úlcera que sucede por esta patología va a llamarse la úlcera de Cushing, así es como se denomina. Y también que tenemos úlceras por pacientes quemados, ¿ya? Que se le denomina la úlcera de Curling. ¿Y por qué por estrés? Porque va a suceder una isquemia. Esta isquemia es la que me va a dar el daño. ¿Ya? No te olvides. Entonces, nuestro paciente, ¿cómo vamos a sospechar de esto? Cualquier paciente que nos venga de este tipo va a ser un paciente que va a presentar principalmente una dispepsia. La dispepsia, lo que nosotros generalmente lo conocemos como indigestión. ¿Ya? Y esta dispepsia, no te olvides que es un dolor a nivel del epigastrio, que te produce una llenura precoz, una sensación de llenado postprandial, náuseas, vómitos, flatulencias, todo eso, ¿ya? Y que el 70% de estas dispepsias van a ser funcionales y 30% de estas dispepsias van a ser orgánicas. Dentro de estas 30% que van a ser orgánicos, tenemos dos, que van a ser benignas y malignas. Dentro de las benignas, vamos a tener a la úlcera péptica. Y dentro de las malignas, el cáncer gástrico, pues, ¿no? El adenocarcinoma. ¿Ya? Dentro de las funcionales, ¿tú cómo vas a decir que esa dispepsia de un paciente es funcional? Simplemente porque has descartado todo lo primero. Por lo tanto, es un criterio de exclusión para que tú puedas decir que tienes una dispepsia funcional. ¿Ya? Eso tienes que tener en cuenta. Bien, chicos, ese es el pequeño repaso de gastro, de úlcera péptica. Creo que las preguntas lo podemos resolver entre todos. Así que yo voy a leer y escucharé sus respuestas, ¿ya, muchachos? Dentro de los siguientes medicamentos, señale cuál es el menos gastrolesivo. La C, bebé, la C. Claro, paracetamol. ¿Cuál es el tipo más frecuente de úlcera péptica? Está fácil. La C, la C. Úlcera duodenal de la primera porción. Varón de 40 años presenta episodios de dolor epigástrico tipo urente, acompañado de náuseas y vómitos, tratado con ranitidina, antiácidos, inhibidores de la bomba de protones, sin mejoría. Un estudio endoscópico reveló una gastritis superficial antral. La etiología más probable, súper fácil. ¿Cuál es la respuesta? La A. Claro, la A. Helicobacter pylori se asocia frecuentemente a úlcera péptica. ¿Cuál es el método más específico para demostrar la presencia de la bacteria? La presencia. La B, endoscopia y biopsia. Endoscopia y biopsia, claro, correcto. Paciente de 45 años con antecedentes de úlcera gástrica, dolor urente en epigastrio que luego se localiza en fosa ilíaca derecha.
la presunción diagnóstica, perforación gástrica, ¿qué examen tú solicitarías? Radiografía simple de abdomen. Radiografía simple de abdomen, no te olvides, para ver qué cosa es el neumoperitoneo, ¿ya? El signo de Jobson, no te olvides, ¿ya? ¿Qué examen diagnóstico utilizaría usted para confirmar la erradicación de infección por Helicobacter en un paciente que ha recibido tratamiento completo, que ha recibido su OCA o ha recibido su BUM? El test de aliento. El test de aliento, correcto. Cuando existe ruptura de una víscera hueca, se pierde la matidez hepática, lo cual es producto de la interposición de aire en el espacio hepatofrénico, convirtiéndose en sonoridad a la percusión. Este signo, que es patognomónico de la ruptura de vísceras huecas, ¿cómo se denomina? Jobert. Signo de Jobert, ¿ya? Ante la presencia de neumoperitoneo en un paciente con perforación de úlcera gástrica, ¿la conducta a seguir cuál es? La C, ¿La parotomía de urgencia? ¿no lo operarías? Claro. ¿Ya? La respuesta es la C, una laparotomía de urgencia, porque tienes a un paciente con ya la perforación de un órgano, tienes que entrar de frente a cirugía. Bien, muchachos, ese es el repaso correspondiente a úlcera péptica. Espero que se haya entendido. Gracias.